Existen varios tipos de convenios colectivos, pero básicamente se dividen entre los convenios colectivos sectoriales y los convenios colectivos de empresa. Los convenios colectivos sectoriales están destinados a todas las empresas de un determinado sector, teniendo que aplicarlo todas las empresas que se dediquen a esa actividad. Por ejemplo, el convenio de empresas de seguridad se aplicará a todas las empresas de seguridad privada. En estos convenios sectoriales, a su vez, están divididos en distintos ámbitos territoriales: estatal, autonómico, provincial, etc. Por lo que puede haber un solo convenio sectorial estatal que se aplica a toda España, o puede haber uno por cada comunidad autónoma, o incluso provinciales o comarcales. Los convenios colectivos de empresa son un convenio colectivo que se aplica únicamente en esa empresa, ya que se ha negociado específicamente entre el empresario y los representantes de los trabajadores de esa empresa. Para saber el convenio que se aplica, hay que buscar si existe un convenio del sector de la actividad de la empresa y que sea del territorio en el que se trabaja. Por ejemplo, está el convenio estatal para las empresas de seguridad, que se aplica a todas las empresas de seguridad privada de España. Al ser de ámbito estatal, o por ejemplo, los convenios de la industria siderometalúrgica suelen ser de ámbito autonómico o provincial, por lo que si se trabaja en una empresa de este sector, habrá que buscar el de la zona en el que se trabaje. El convenio colectivo de empresa. Un convenio colectivo de empresa es un convenio que se pacta y se firma dentro de una empresa y que solo tiene vigencia para esa empresa en concreto. Mientras que los convenios colectivos sectoriales se aplican a todas las empresas de ese sector. El convenio de empresa únicamente se aplica a la empresa concreta. El contenido de un convenio colectivo de empresa es el mismo que el del resto de los convenios. ¿Qué se puede regular en este tipo de convenio? En un convenio de empresa se regulan las condiciones de las relaciones laborales de los trabajadores de la empresa. Normalmente, la regulación de la entrada en la empresa y a veces de salida. Los grupos profesionales y los puestos de los trabajadores con sus funciones, la jornada de trabajo, los permisos y las vacaciones, los salarios y muchas veces el régimen sancionador. El convenio no puede ir en contra de lo establecido en las leyes, especialmente en contra del Estatuto de los Trabajadores, imponiendo condiciones peores. ¿Se aplica el convenio de empresa o el del sector? Puede darse el caso de que alguna empresa pueda aplicarse varios convenios. Uno por el del sector de la actividad de la empresa y del territorio donde actúa la empresa, y otro por el propio convenio de la empresa. ¿Cuál hay que aplicar? Por ejemplo, la empresa de tornillos SL está en Madrid. Tiene su convenio colectivo de empresa, pero también existe el convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de Madrid. ¿Qué se aplica? Desde la reforma laboral de 2012, tiene prioridad en algunos aspectos los convenios colectivos de empresa por encima de los convenios colectivos sectoriales. Estos aspectos son justamente los más importantes, por lo que en la práctica los convenios colectivos de empresa se aplican con prioridad. Estas materias que se regulan con preferencia en los convenios de empresa son el salario, tanto el salario base como los complementos salariales, las hojas extras, cómo se pagan, el trabajo a turnos, las retribuciones específicas en estos casos, el horario de trabajo, los turnos de trabajo y las vacaciones, las clasificaciones profesionales de los trabajadores, los grupos profesionales y los puestos de concreto. Adaptación de los contratos de trabajo cuando el Estatuto de los Trabajadores remita al convenio colectivo, por ejemplo, en los casos de aprendizaje o prácticas. Medidas para la conciliación de la vida profesional y familiar.
Un ejemplo sería el de Tornillos SL. Para estas materias aplicará referentemente su convenio empresa por encima del convenio de sideromaturgia, aunque exista este convenio también, por lo que los salarios, las jornadas, los puestos de tornillos serán los que se hayan pactado en su convenio. Esto significa que en estos aspectos, aunque el convenio colectivo de empresa impugna condiciones peores o salarios más bajos que el convenio colectivo del sector, habrá que aplicar lo que indique el convenio de la empresa. Esta preferencia viene indicada por la ley, por lo que se aplicará el convenio de empresa en esta materia, aunque el propio convenio colectivo del sector diga lo contrario. Si hay algo que no se regule en el convenio colectivo de empresa, entonces se aplicará lo que indique el convenio del sector. Respecto del resto de materias que no están en este listado, dependerá de si cuando se hizo el convenio de empresa ya había un convenio sectorial vigente. Si es así, se aplicará el convenio sectorial. Si no es así, o si el convenio colectivo sectorial es posterior, se aplicará el de empresa. Es decir, cuando Tornillos SL hizo su convenio de empresa ya existía el convenio de sideromaturgia de Madrid, por lo que en las materias que no están en la lista anterior se aplicará en este convenio con preferencia al convenio de empresa. Ahora bien, ¿quién puede firmar un convenio de empresa? Por parte de la empresa, el propio empresario o quien le representa, y por parte de los trabajadores, los representantes de los trabajadores de la empresa, es decir, el comité de empresa o los delegados de personal, dependiendo del número de trabajadores. Si la empresa tiene varios centros de trabajo con distintos comités, el comité intercentros sí existe. También puede firmar las secciones sindicales siempre que sean mayoría en el comité de empresa o entre los delegados. En el caso de no haber comité de empresa, delegados ni secciones sindicales, se podría negociar por parte de los sindicatos mayoritarios en la empresa. ¿Cualquier empresa puede tener su propio convenio? ¿Cómo se pacta? Será necesario que la empresa tenga al menos 6 trabajadores o más, ya que es el número mínimo a partir del cual se puede haber un delegado de personal con el que se pueda negociar el convenio. Los convenios colectivos se negocian según lo establecido en el artículo 88 y 89 del Estatuto de los Trabajadores. Se puede pactar aunque haya un convenio colectivo sectorial en vigor. Si tiene que crear una mesa negociadora entre quienes vayan a firmar el acuerdo, y en la mesa se deberá de llegar a un acuerdo sobre el contenido del convenio. El convenio colectivo se acuerda debe obligatoriamente plasmarse por escrito y registrarse ante la autoridad laboral en el plazo de 15 días desde su firma. Este convenio, si no incumple ninguna ley, se publicará posteriormente en el boletín oficial, que corresponde dependiendo de la implantación de la empresa. Ventajas y desventajas de que haya un convenio colectivo de empresa. El motivo indicado en la reforma laboral para favorecer los convenios de empresa era la posibilidad de regular las condiciones de trabajo de forma más específica en cada empresa, pudiendo adaptar mejor la norma a la empresa concreta, como forma de mejorar el empleo y la creación de este. Ventajas. Quienes definen esta prioridad consideran que los convenios de empresa permiten crear convenios cuando no existe un sectorial de forma más fácil, aplicar un convenio único en la empresa cuando existen varios sectoriales de aplicación, sobre todo cuando en una empresa instalada en varias provincias, comunidades autónomas, posibilitar la adaptación de las condiciones de trabajo y los puestos a la empresa concreta, así como la movilidad funcional, posibilidad de adaptar las condiciones salariales, la posibilidad de flexibilizar las relaciones laborales en la empresa y la posibilidad de adaptar el régimen disciplinario a las conductas que se dan en la empresa. Las ventajas suelen verse siempre desde el punto de vista empresarial, ya que los sindicatos se han criticado mucho esta preferencia en los convenios de empresa, ya que les resta poder de negociación respecto a los convenios, creando algunos inconvenientes. Al no negociarse ya directamente por organizaciones sindicales y por la patronal y la negociación directamente los trabajadores de la empresa, esto puede sufrir presiones a la hora de negociar con la empresa. Al negociar por sectores se tiene la posibilidad de
de paralizar el sector entero y crear más medidas de conflicto colectivo para hacer presión a la hora de negociar. Esta posibilidad de presión dentro de una negociación a nivel de empresa es menor. En la práctica, casi ningún convenio de empresa mejora los convenios sectoriales, sino que los empeora las condiciones de trabajo, sobre todo salarialmente hablando. Las empresas no negocian normalmente para mejorar un convenio que ya tienen. Ejemplos de empresas con convenio colectivo propio. Son bastantes las empresas que tienen su propio convenio colectivo, que es público al estar publicado en los boletines oficiales. Por ejemplo, convenio colectivo de empresa de Mercadona. Esta empresa tiene su propio convenio en vez de aplicar a la comunidad autónoma el convenio colectivo de comercio de alimentación autonómico. En este caso, Mercadona, en las materias indicadas anteriormente, aplicará su convenio ante los del comercio de alimentación. En otros aspectos, por ejemplo, el convenio de empresa de grupo PSA, Peugeot Citroën. Igualmente, cada vez son más las empresas de seguridad privada que hacen su propio convenio. Por ejemplo, el convenio colectivo de empresa de Prosegur, que ya tiene su propio convenio diferente al convenio colectivo de seguridad privada. Los acuerdos de empresa. Un concepto distinto del convenio colectivo de empresa son los llamados acuerdos de empresa, pactos que dentro de una empresa el empresario y los representantes de los trabajadores pueden firmar, pero sin seguir el procedimiento indicado por el Estatuto de los Trabajadores, ya que estos acuerdos ni se registran ni se hacen públicos. No existe un procedimiento para firmarlos, será el que se pacte entre la empresa y los representantes, y puede ser sobre todas las materias y condiciones de trabajo que se quiera, pero eso sí, el contenido de los acuerdos de empresa no puede ir en contra de lo que establezca la ley de los convenios colectivos, ya sean sectoriales o de empresa. Solo podrán mejorarlo, lo que se indique en esas normas. Normalmente estos acuerdos sirven para adaptar a la empresa a alguna cuestión muy concreta, con un procedimiento que es menos rígido que el de un convenio colectivo.